empezar a grabar al tiro. Ya. Disculpe la demora, igual tenía problemas para acceder, faltaba que me dieran el ingreso. Yo pensé que habían cambiado el link. Sí, no sé qué pasó. Bueno, vamos a esperar no, que va a estar, vamos a empezar al tiro. Después hablo con Igor. Lo que nos corresponde ver hoy ya es la cuarta unidad del curso de ventas, cuarta y última unidad, así que vamos a ver si es que terminamos con toda la materia hoy, ¿ya? Y nos quedaría solamente pendiente resolver las actividades y evaluaciones de la plataforma, ¿cierto? La idea es que puedan ir avanzando también con las actividades y evaluaciones de la plataforma. Hasta el viernes están evaluadas todas, la unidad 1 y 2. Ya para que puedan seguir avanzando, las que no han hecho esas unidades. Bueno, la unidad 4 viene solamente relacionada con lo que es la comunicación en la venta. ¿Ok? Entonces lo importante, bueno, primero vamos a resaltar la importancia de la comunicación, que viene del latín, no sé leer latín, pero bueno, significa compartir, participar en algo o poner en común, ¿sí? A través de la comunicación compartimos la información, haciendo del acto de comunicar una actividad esencial para toda la vida en sociedad. ¿Sí? También se utiliza en el sentido de conexión entre dos puntos, por ejemplo, el medio de transporte que realiza la comunicación entre dos ciudades o los medios técnicos de comunicación, las telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces vamos a resaltar el asunto de la comunicación como una actividad esencial que nos va a llevar al compartir, nos va a llevar a poner en común, ¿cierto? Que es lo que tenemos que tratar de lograr junto con o para entablar una relación con nuestro cliente, ¿cierto? El proceso de comunicación va a tener siempre a un emisor que va a ser quien emite un mensaje vía cierto canal, ¿sí? Y vamos a tener un receptor que va a ser quien va a decodificar este mensaje y va a entregar una respuesta o una retroalimentación al mensaje recibido, ¿sí? Tenemos dentro de estos elementos otros que hay que clarificar. Como dijimos, entonces tenemos un emisor y un receptor, donde el emisor va a ser quien transmite el mensaje, mientras que el receptor va a ser quien recibe este mensaje. Vamos a tener un código, ya que este mensaje va a ir codificado en distintos signos, va a ser codificado, ¿cierto?, con un idioma, con las palabras, con algún gesto, con algún símbolo, etc. Tenemos además el mensaje, que va a ser la información o conjunto de datos que se transmiten, ¿cierto? Tenemos el canal de la comunicación va a ser el medio físico por el cual nos vamos a comunicar, por el cual va a viajar este mensaje, que puede ser boca a boca, ¿cierto? Palabra con palabra, puede ser mediante un teléfono, puede ser mediante la televisión que se transmite un mensaje, puede ser mediante internet, puede ser mediante videollamada, como estamos actualmente, ¿cierto? Tenemos, por otro lado, el ruido, que el ruido lo vamos a profundizar más adelante, pero el ruido va a ser el concepto que utilizaremos para describir todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original, y pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Vamos a ver después en profundidad ciertos asuntos del ruido. Después tenemos la retroalimentación o feedback que nos va a entregar el receptor, ¿cierto?, como respuesta al mensaje que recibió. Y tendremos un contexto que envuelve todo este proceso comunicativo, que van a ser las circunstancias en las cuales se desarrolla el mensaje. O sea, perdón, el proceso de comunicación. Un segundo. Bueno, como les decía, el contexto va a ser entonces lo que envuelve todo este proceso comunicativo, involucrando todas las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Va a tener la influencia, va a influenciar directamente la interpretación del mensaje, ¿cierto?, dentro de un espacio físico, dentro de un marco referencial de la cultura, ¿cierto?, tanto de emisor como de receptor, de un contexto social, ¿sí? Porque puede ser que, por ejemplo, aquí tenemos
tenemos distintas nacionalidades, ¿cierto? Entonces, si nos podemos conversar de algún concepto que se conoce quizá en otro país, pero en Chile no lo conocemos, quizá vamos a tener cierto ruido, ¿cierto?, dentro de nuestro proceso comunicativo. La idea es que podamos entablar una conversación dentro de los códigos que ambos entendamos, ¿sí? Y eso se ve involucrado también por el contexto. Quizás si yo viajo para allá voy a tener que conocer ciertas palabras, ¿cierto? Entendiendo que el contexto me lleva a conocer los códigos con los cuales nos comunicamos en otro lugar, ¿cierto? Bueno, esta no se ve muy bien, pero es lo que acabamos de ver, ¿cierto? Dentro de dentro de una imagen, los elementos de la comunicación, emisor, receptor, por un lado, por el otro, tenemos el canal por el cual se va a transmitir un mensaje, el mensaje que ha codificado, todo esto envuelto en un contexto, ¿sí? Bueno, el proceso comunicativo va a seguir 6 pasos, que son, el primero va a ser identificar a la audiencia objetivo, ¿cierto? Pueden ser nuestros clientes potenciales o pueden ser los clientes que ya tenemos. Esto nos puede servir en todo ámbito, ¿cierto? Pero lo estamos llevando al asunto de las ventas. Pueden ser personas con poder de decisión de compra, ¿cierto? O personas que solamente influyen en ella. Entonces, el identificar con quién estamos conversando va a ser lo primero que tenemos que hacer. Ya que, como decíamos, ¿cierto? A partir de a quién le mandamos nuestro mensaje, a quién proyectamos nuestro marketing, ¿cierto? Va a ser las palabras que vamos a utilizar, la forma que lo vamos a abordar, los colores que podemos utilizar, ¿cierto? Dentro del mensaje, si es que es un mensaje gráfico. Por lo tanto, lo primero y bien importante es identificar entonces a la audiencia objetivo con quién o a quién le voy a enviar un mensaje. Lo segundo va a ser determinar los objetivos de la comunicación. Si quiero generar una reflexión en la persona, si quiero generar una acción específica o cualquier otra cosa, ¿cierto? Si es que mi objetivo dentro de la comunicación que estoy entablando con mi cliente es que el cliente tome acción y decida realizar una compra, ¿cierto? Tengo que estar atento a las señales que me puede dar respecto de que está cerca o no de cumplir esta acción, ¿cierto? Yo tengo un objetivo con lo que estoy conversándole, entonces tengo que estar atento a que ese objetivo se cumpla. Lo tercero va a ser el diseño del mensaje. El mensaje tiene que ser preciso, tiene que ser relevante, creíble, entendible, asertivo, ¿sí? Debemos considerar 4 puntos clave. El contenido del mensaje, esto quiere decir lo que voy a decir, ¿cierto? La estructura con la cual lo voy a plantear, cómo lo voy a decir, tiene que tener una forma lógica y entendible, ¿cierto? El formato del mensaje, cómo lo expreso de manera simbólica, y el emisor del mensaje, ¿cierto? Cómo vamos a presentar, etcétera. Que el emisor además puede ser uno mismo como dueño del local, o puedo tener, por ejemplo, en una campaña publicitaria de televisión, un rostro de televisión que va a emitir el mensaje por mí, ¿cierto? Como se ve mucho en los comerciales de la tele. Lo cuarto, tenemos seleccionar los canales de comunicación. El canal puede ser personal o no personal. El personal va a ser el cara a cara, ¿cierto? Nos vamos a comunicar directamente con las personas. Puede ser en persona, por teléfono, puede ser videollamada, ¿cierto? Pero me refiero a la comunicación directa entre persona y persona. Son eficaces permitiendo individualizar la presentación, ¿cierto? Nos permite llegar en específico a este cliente, a esta persona con la cual nos estamos comunicando, y además nos permite obtener una retroalimentación, ya que estamos en esta comunicación fluida, ¿cierto? Yo les comunico y ustedes me responden con su opinión, o si tienen alguna objeción o alguna duda, ¿cierto? Lo que sea. Y por el otro lado tenemos los canales no personales que van a permitir la transmisión del mensaje, ¿cierto? Yo voy a mandar el mensaje, pero no va a tener contacto personal ni ninguna retroalimentación del receptor de mi mensaje, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tenemos los medios de comunicación de masa, los diarios, las revistas, los correos, tenemos los medios audiovisuales como la radio, la televisión, la publicidad externa, que son los carteles publicitarios, ¿cierto?, que vemos en la calle. Todos esos son canales de comunicación no personales porque emitimos el mensaje, pero no recibimos ninguna retroalimentación y no tenemos ningún contacto personal con la persona receptora de este mensaje.
Lo quinto va a ser seleccionar al emisor del mensaje y, como dijimos, puede ser uno mismo, ¿cierto? Como dueño del local, como dueño del negocio o dueña del negocio. O podemos tener algún rostro como emisor si es que queremos eh, que tenemos un producto dirigido a jóvenes, quizá vamos a tener un joven diciéndole a los demás, oye, este producto es genial, o qué sé yo. Entonces, la selección del emisor va a ser también muy importante. Y esto lo vamos a ver luego de que tengamos ya establecido qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, ¿cierto? Por dónde lo diremos, a quién se lo diremos, ¿sí? La idea es que el emisor esté acorde a todo lo que acabamos de realizar, ¿cierto? Principalmente sobre el primer punto, que es la audiencia objetivo a la cual nos vamos a dirigir. Y el último paso, el sexto, va a ser medir los resultados del proceso de comunicación. ¿Sí? Evaluar si los receptores recibieron y entendieron el mensaje, si lo recuerdan, cuánto recuerdan del mensaje, qué les hizo sentir el mensaje, a qué acción los llevó. Esto mismo, me acuerdo del ejemplo del MailChimp que vimos, de la propaganda por correo, ¿cierto? Que vimos que la idea es que sea un mensaje conciso, que sea preciso y que lo lleve solamente a una sola acción, ¿cierto? Ahí podemos poner, por ejemplo, como objetivo, bueno, el objetivo va a ser que mi cliente se suscriba a mi diario informativo o a mi club de plantas o cualquier cosa que va a obtener, ¿cierto? Ahí va a depender del objetivo que propongamos. Bueno, aquí vamos a llegar entonces a lo que hablamos del ruido, que son, vamos a ver los factores que afectan a la comunicación. Como dijimos, la comunicación se ve afectada por lo que denominamos ruido, que puede ser, por ejemplo, distorsiones en el sonido, puede ser la fonía del hablante, puede ser una ortografía defectuosa cuando nos estamos comunicando vía texto. Eh, en este caso, por ejemplo, puede ser que se caiga el internet, entonces se traba un poco la conversación, se escucha cortado y eso no permite que el mensaje se entregue de buena forma, ¿cierto? Y tenemos otros factores a grandes rasgos que considerar, que es primero la naturaleza de la información, que tenemos que considerar que puede ser un exceso de información, podemos que el receptor no advierta toda la información que se está entregando en la comunicación, ¿cierto? Podemos incurrir en errores, en demoras, se puede generalizar quizá algo que estamos viendo muy específico, se puede desviar hacia otras personas, ¿cierto? Son ámbitos bien generales. Y lo otro sería el clima, que se refiere a la capacidad de las personas de valorar, enjuiciar el contenido de la comunicación, va a condicionar la importancia que se le da a la información, la interpretación que el receptor le pueda dar al mensaje que el emisor está transmitiendo, ¿cierto? Que finalmente puede distorsionar el mensaje original, ¿sí? Más específicamente estamos hablando de las barreras de comunicación, que como dijimos, también involucran este ruido dentro del proceso comunicativo. Y aquí tenemos 5 barreras más específicas que apuntan a este concepto de ruido, ¿cierto? Tenemos primero las barreras semánticas, que están relacionadas con la lengua. Es cuando no entiendo el significado del mensaje o lo interpreto de manera errónea, ¿cierto? Puede ser a partir de que no es una lengua que yo maneje, ¿cierto? Puede ser un concepto que no está interiorizado dentro de mi em, vocabulario, ¿cierto? Tenemos la barrera física que puede corresponder o la podemos encontrar en el ambiente que nos rodea. Ahí tenemos el ejemplo de que se nos caiga el internet en este momento y se nos corta la comunicación o se ralentiza la comunicación, ¿cierto? Y tenemos una barrera de comunicación física. Tenemos una fisiológica que puede presentarse si el emisor o el receptor están bajo un estado alterado, puede ser que estén confundidos, que estén con sueño todavía, puede por ahí que alguno esté ya alcoholizado, no creo que hasta ahora, pero bueno. Distintas barreras fisiológicas pueden generar que no nos terminemos entendiendo, ¿cierto? Tenemos una barrera psicológica también, que va a ser cuando el receptor y emisor tienen pensamientos distintos. Se puede vincular también con un estado de ánimo o con la emoción de tanto emisor como receptor, ¿cierto? Cuando uno comunica, sobre todo en la comunicación
Para las ventas, como dijimos, cuando queremos que el cliente se quede con la idea en la cabeza, es bien importante que tengamos o incluyamos un ámbito emocional dentro de nuestro mensaje, ¿cierto? Ahora, si es que tenemos un concepto emocional distinto al de nuestro cliente, quizás se produzca una barrera psicológica y el cliente o el receptor no va a entender la emoción que estamos tratando de entregar, ¿cierto? De transmitir. Y tenemos finalmente una barrera administrativa que tiene que ver con los canales a través de los cuales se transmite el mensaje. Puede ser por falta de planeación, expresiones deficientes, pérdida de la transmisión, mala retención, desconfianza, sobrecarga de información. ¿Okay? Esto es como un poco más a, a, a lo que uno determina, ¿cierto? De la forma en que va a transmitir el mensaje, ¿cierto? Eh, por ejemplo, si es que elijo mal el horario para transmitir mi comercial en la tele, si es que estoy apuntando a, no sé, estoy apuntando a venderle o productos para niños y lanzo mi mensaje o mi comercial a las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿cierto? A esa hora ya los niños se supone, al menos que el grueso están durmiendo acostados, entonces poco probable que lo vean y digan, ah, papá, cómprame esto, ¿cierto? ¿Cuáles son las habilidades de un comunicador eficaz? Vamos a ver distintas habilidades en distintos ámbitos. La primera, vinculadas con la personalidad, van a ser el canalizar el nerviosismo, ¿cierto? Poder relajarse, tener una buena respiración, comprometerse con sus ideas y cultivar una actitud receptiva. Un buen comunicador tiene credibilidad, sabe canalizar su energía nerviosa de una manera positiva y sabe escuchar, ¿sí? En un ámbito más técnico, vamos a tener que el comunicador eficaz es capaz de seleccionar el tema, maneja la comunicación no verbal, ¿cierto? Que es muy importante, la comunicación no verbal, prepara el mensaje, analiza al público, que también es muy importante, busca información, practica el discurso y contesta las preguntas. Es importante conocer al receptor para conocer los temas que podemos tratar con un determinado cliente y cómo enfocarlo, ¿cierto? Por eso, como dijimos, el primer paso era reconocer o identificar la audiencia objetivo a la cual nos vamos a dirigir. Pues es muy importante, se vuelve a resaltar aquí, analizar al público, conocer al receptor, ¿cierto? De esta forma vamos a ver de mejor manera cómo abordarlo, cómo comunicarnos, cómo enfocar el mensaje que queremos transmitir. Además, tenemos que el comportamiento no verbal de un comunicador eficaz es apropiado, sabe leer el comportamiento no verbal de su público, además, ¿cierto? Que también es muy importante, de repente, si sabemos leer bien este comportamiento no verbal del cliente, podemos identificar el momento en el cual estamos listos para proponerle cerrar la venta, ¿cierto? Otros factores a considerar van a ser la originalidad, la creatividad, el dinamismo, la confianza en sí mismo, el control del nerviosismo, como dijimos, ¿cierto? El manejo de la respiración, la relajación, el foco en lo que se comunica, la empatía. Entre otras cosas, tenemos escuchar con atención, activar conocimientos previos, inferir información importante. Es muy importante en el asunto de la inferencia de información importante siempre anotar, ¿cierto? Estar atento a los detalles, anotar todo lo más importante dentro del proceso comunicativo, comprender e interpretar, reconocer los términos clave, que también va a ser importante ir anotando, entender lo que se escucha, los gestos, la forma de hablar, ¿sí? En relación al comportamiento no verbal, ¿cierto? Recordar lo esencial, siempre recomendado el anotar, ¿cierto? No fiarse solamente de la memoria que uno tiene. Y esto sería, ¿cierto? En general, todas las habilidades que un comunicador eficaz debe tener en consideración. Obviamente, la mayoría de estas habilidades se desarrollan con el tiempo, es algo que hay que poner en práctica una y otra vez, para lograr afinar, digamos, esta comunicación, este proceso comunicativo de manera eficaz. Dentro de la actitud y presentación personal al comunicar, vamos a fijarnos, bueno, primero que nada en la presentación personal, el vestuario, ¿cierto? Independiente de si el vendedor o la vendedora están bien preparados, si no se presentan adecuadamente, puede provocar desinterés, por lo tanto, la presentación personal inicial, así como de imagen, la primera vista, va a ser bastante importante. Lo segundo va a ser la mirada. Es importante que podamos mantener un contacto visual
con el cliente o clienta todo el tiempo, contemplar, observar, examinar a nuestro cliente. Ojo siempre con la intimidación que puede generar la mirada, ¿cierto? Ya que como son las puertas del alma, pueden permitir quizá o generar algo más. Pero la idea es que podamos mantener un contacto visual con el cliente que no genere, ¿cierto?, esa incomodidad. Los gestos también van a ser importantes, relacionados con las facciones que expresan un estado de ánimo. Tenemos que mostrar interés, ¿cierto? Tenemos que mostrar disposición, ser agradables, una sonrisa amable, que nunca sea fingida, ¿cierto? Eh, es muy claro cuando uno está ahí cansado, aburrido y no tiene ganas en verdad de atender a nadie. Obviamente nadie se va a acercar a preguntar. Lo cuarto importante va a ser la voz. Es el arma más poderosa que tiene un comunicador eficaz, ya que con el tono de voz se atrae la atención, se puede hacer énfasis en una palabra, en una frase, ¿cierto? Y podemos tocar las emociones de nuestro cliente o clienta, metiéndole un poco de emoción también a las palabras que estamos diciendo. Y finalmente tenemos la dicción, que se refiere a la correcta pronunciación de las palabras. ¿Sí? De repente no podemos encontrar con alguien que a mí también me pasa que hablo demasiado rápido y hay palabras que quizá no modulo correctamente, ¿cierto? Entonces es importante que nos expresemos bien y que tengamos una velocidad moderada para comunicar de una forma, ¿cierto? Bueno, con comunicación efectiva entendemos que tanto el emisor como el receptor codifican este mensaje de manera exitosa y se intercambia, ¿cierto? Es decir, ambos agentes van a entender el mensaje transmitido. Según sea la calidad de comunicación entre dos personas, va a ser la calidad de relación que obtendremos de esta vinculación. Entonces, es muy importante que la calidad de la comunicación que entablemos sea buenísima para poder también fomentar la fidelización de nuestros clientes, por ejemplo, ¿cierto? Para generar una buena relación con nuestro cliente. Y como les decía, claro, solo conociendo y practicando los principios de una comunicación efectiva vamos a poder coordinar, enseñar, aceptar, dirigir, sobre todo lograr el clima propicio, ¿cierto? Que nos permita llegar a lo que realmente buscamos, que puede ser generar una buena relación con nuestro cliente, fidelizarlo, ¿cierto? Podemos buscar cerrar una venta, podemos buscar nuevos suscriptores, podemos buscar que nos recomienden, va a depender del objetivo que nos propongamos, ¿cierto? Es importante que tengamos en consideración los pasos a seguir dentro de, el proceso comunicativo para llegar a un receptor, dependiendo del receptor al cual queramos llegar. Tenemos otra habilidad muy importante a tener en consideración, que es la escucha activa, ¿cierto? El escuchar con atención. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Eh, pero es importante que lo resaltemos, en este caso, en el ámbito de la comunicación. Recordemos que la escucha activa demuestra interés en lo que la otra persona nos cuenta, ¿cierto? En lo que el cliente nos puede contar, y va a ser la base para establecer una buena relación con él o ella. Entonces, para escuchar con atención, existen, aquí tenemos 4 consejos que van a ayudarnos, ¿cierto?, a generar esta escucha activa. Lo primero es buscar una buena postura que sea cómoda para uno, que nos permita escuchar, ¿cierto? Lo segundo va a ser confirmar que estamos entendiendo al otro, ¿cierto? Vamos a ver después cómo confirmar esto, ¿cierto? Que va a ser una escucha más interactiva. También podemos usar preguntas o afirmaciones para obtener más información, y tenemos que resumir los puntos clave de la conversación y de lo que dice la otra persona, ¿sí? Agarrarnos de estas palabras clave. Si estamos con un objetivo en la mente, vamos a estar atentos a que diga esas palabras claves, así como, tengo un problema tiene un problema ahí, es donde yo tengo que meterme, entonces tengo la solución para tu problema, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos por recibir de la mejor manera el mensaje que el cliente busca transmitir. Entonces, como decíamos, bueno, tenemos 3 pasos aquí ejemplificados. El primero va a ser la atención, ¿cierto? El atender con contacto visual, con una postura de interés, atentos a escuchar. Vamos a proveer un ambiente libre de distracciones, vamos a ofrecer la oportunidad de hablar. Recordemos que es muy importante que en este proceso escuchemos al cliente, ¿cierto? Luego tenemos que seguir, hacer preguntas abiertas, usar expresiones que estimulen al otro a hablar,
hacer preguntas respecto de las emociones, qué es lo que sientes, ¿cierto? Tratar de no opinar al respecto si es que vamos a responder, que sea responder al mensaje y no a la persona en sí, ¿cierto? Y finalmente vamos a tratar de reflejar empatía, parafrasear lo que nos está diciendo el cliente o clienta para saber si lo entendimos correctamente. Vamos a reflejar nuestro propio sentimiento, ¿cierto? Nuestra voluntad de ayudar, reflejar el significado de lo que nos están diciendo, ¿cierto? Para confirmar entonces que entendemos esto. Y tenemos otros consejos a considerar, que va a ser, por ejemplo, el hacer preguntas desde lo más general hasta lo más específico, con fin de conseguir la información de manera ordenada y conseguir la mayor cantidad de información posible. Lo segundo, como comentábamos, era estar atento a los indicios no verbales que pueda tener nuestro cliente o clienta, ¿cierto? Que nos pueden llevar a decir si es que está molesto, si es que está satisfecho, si es que está listo para cerrar la venta, entre otras cosas, ¿cierto? Eh, lo tercero es que primero vamos a escuchar. Vamos a dejar que la contraparte, ¿cierto? Que el cliente o clienta cuente su historia. Vamos a estar atentos ahí a las palabras clave, a reconocer cuando podamos interceder. Lo cuarto es no interrumpir, ¿cierto? Mientras el otro habla. Evitar las distracciones. Es importante tomar nota para que no se nos escape ningún detalle. Tenemos que tener claro el objetivo que tenemos en el proceso de escuchar, ¿cierto? Como que si te mantenemos este objetivo en la cabeza mientras estamos escuchando al otro, vamos a estar atentos a las palabras clave, a los indicios no verbales, a ciertos aspectos que nos pueden indicar dónde entrar, ¿cierto?, a la conversación o retroalimentar, ¿cierto?, el mensaje que nos está enviando nuestro cliente o clienta. Tenemos que darle toda nuestra atención, ¿sí? Por eso es importante también evitar las distracciones para mantener una atención constante. Como le decía, contraatacar al mensaje y no a la persona, ¿cierto? La contraargumentación siempre va al argumento mismo, no a la persona que lo emite. Y finalmente, el punto clave también es no disgustarse, no enojarse, ¿cierto?, en este proceso comunicativo, ya que cuando uno se enoja es el otro quien toma el control, ¿cierto? Cuando estamos discutiendo y yo me enojo, es el otro quien finalmente me está controlando porque ya yo estoy invadido por la ira, por la rabia, ya no soy quizá eh, completamente consciente de lo que estoy haciendo, ¿cierto? De la comunicación no verbal, vamos a resaltar estos puntos que al final esto es la comunicación no verbal. Tenemos factores asociados al lenguaje verbal, que es lo paralingüístico, que va a considerar el tono de la voz, el ritmo con el que uno habla, ¿cierto?, el volumen, los silencios y el timbre de voz, ¿sí? Y dentro de los factores asociados al comportamiento tenemos la kinesia y la proxémica. La proxémica tiene que ver con la proximidad, ¿cierto?, con el espacio personal, con la distancia que tenemos uno y otro. Y dentro de la kinesia tenemos la expresión facial, la mirada, la postura, los gestos, ¿sí? Habilidades para escuchar e interactuar. Nos van a ayudar para asegurarnos de que entendemos lo que el emisor está comunicando y para confirmar sus opiniones, ¿cierto? Aquí tenemos tres tipos de preguntas o métodos que podemos aplicar para interactuar mientras estamos escuchando y asegurarnos de que estamos entendiendo bien lo que nos están comunicando, ¿cierto? Primero tenemos la clarificación. Se refiere a preguntas que tienen por fin clarificar cierta información que ha sido entregada, además de sumar nuevos aspectos. Es como cuando pregunto, ¿podría aclararme este punto? ¿Qué información específica necesita respecto de esto, cierto? La clarificación va a buscar que finalmente quizá puede ser incluso repetir lo mismo que me dijeron, pero con el fin, es como lo que hacen los periodistas, con el fin de resaltar que tú me estás diciendo esto, ¿ok? Entonces voy a registrar que tú me dijiste esto y lo voy a confirmar para que no queden dudas. Tenemos la verificación, que involucra parafrasear las palabras del emisor para asegurarnos que comprendemos e interpretamos correctamente. Si comprendí bien, su plan entonces es hacer esto, ¿cierto? O me parece entonces que su necesidad va por este lado. Esto es lo que ha decidido y las razones son quizá tales, ¿cierto? La verificación sigue la misma lógica,
vamos a buscar comprender que estamos interpretando bien el mensaje que nos ha llegado, ¿cierto? Y finalmente tenemos la reflexión, que se refiere al hacer notorio que sentimos empatía por los sentimientos de quien habla, ¿sí? Finalmente es como interiorizar más el mensaje y demostrar entonces las emociones que nos provoca. Esto puede ayudar a generar confianza, ¿cierto?, con el otro, con quien estamos conversando. Y tenemos que tener en consideración dos puntos clave en relación a estas habilidades para escuchar e interactuar. Primero es que no tenemos que emitir juicios ni dar opiniones o tratar de dar soluciones si es que no las han pedido, ¿cierto? Esto es, en ámbito general, yo opino que va a a todo ámbito comunicativo. Si es que no te piden la opinión, si no te piden una solución, no es necesario que uno la emita, ¿cierto? No es necesario emitir juicios tampoco en ese sentido. Lo segundo a tener en consideración es que debemos ser capaces de reconocer e identificar las emociones del emisor, ¿sí? En ese sentido, la reflexión nos va a ayudar a tratar de generar esta empatía. Y como vimos en la clase anterior, tenemos ciertas habilidades o pasos que podemos seguir para practicar o desarrollar nuestra empatía, ¿cierto? Para llegar a entender e identificar las emociones de nuestro emisor. Bueno, puntos clave para ser un comunicador efectivo, según Martínez, se deben considerar los siguientes aspectos. Primero es que tenemos que respetar el punto de vista del emisor, ¿cierto? Muy importante. Luego tenemos que seguir o tener en consideración el impacto que uno consiga al dar su información. Tenemos que tratar de llamar la atención, ¿cierto?, al momento de emitir nuestro mensaje. Por eso Martínez dice, podemos comenzar con algo sorpresivo, con algo fuera de lo común, ¿cierto? La idea es que podamos generar impacto en el cliente o clienta, que llamemos su atención. Después de tener la atención del oyente, tenemos que transmitir nuestra idea con claridad para que los demás la comprendan, ¿cierto? Tenemos que tratar de no dejar espacio a la interpretación, tenemos que tratar de confirmar que el cliente o clienta nos está entendiendo nuestro mensaje como nosotros lo estamos transmitiendo, ¿cierto? Que no invente, digamos, otro cuento a partir de eso, que entienda lo que queremos decir. Después tenemos que considerar bueno, exponer, ¿cierto?, de forma segura, con calma. La seguridad va a transmitir confianza en el otro. Por lo tanto, es muy importante que confiemos nosotros mismos, que tengamos conocimiento de el contenido que estamos transmitiendo. Esto nos va a ayudar a entonces comunicarnos, exponer de manera segura, de manera tranquila. Tenemos que tener en consideración también que tenemos que escuchar con atención. Ya vimos las habilidades o los pasos para poder realizar una escucha activa, para poder identificar las necesidades que tenga nuestro oyente, nuestro cliente, y poder satisfacer sus necesidades de detalles u objeciones, ¿cierto? Va a haber un momento en que el cliente va a tener objeciones o va a pedir ciertos detalles de nuestro producto o servicio. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a identificar cuándo sea el momento en que va a plantear dichas preguntas. Y finalmente tenemos que cultivar las relaciones personales, usar la asertividad, la empatía, ¿cierto? La asertividad tiene relación con el ser preciso en el momento en que vamos a interrumpir o a comunicar algo, o de la forma en que lo vamos a comunicar, si es que le vamos a dar un grado de emocionalidad o no, ¿cierto? Todo eso va a ser en pos de cultivar una relación personal con nuestro cliente o clienta. Lo bueno es que esta información siempre nos va a servir en todo ámbito comunicativo, con las personas de nuestra casa, con las personas del kiosco de la esquina, ¿cierto? Cualquier parte. Y el último punto del curso y de la unidad 4 es el proceso de una entrevista de ventas, ¿cierto? Aquí vamos a ver ciertos puntos cruciales para una entrevista de ventas en la que estamos con nuestro cliente o clienta, ¿cierto? Consideraciones que tenemos que tener y cosas que debemos evitar, ¿cierto? Las recomendaciones primeras que da para comenzar la entrevista de ventas es el saludo, un saludo cordial, ¿cierto? Bueno, específicamente saludando con la mano, en el contexto actual quizá ya no es tan, claro, no es muy contingente el hecho de saludar con la mano, ¿cierto? Por todo este asunto del COVID.
pero la idea es que sea un saludo fraterno, un saludo cordial, un saludo que nos permita romper rápidamente el diálogo con la otra persona y acercarnos y entregar de alguna forma una confianza primera, ¿cierto? Vamos a tener en consideración también buscar un lugar adecuado. Es importante, como decíamos, el hecho de que no existan distracciones dentro del ambiente en el cual nos vamos a comunicar. Eh, una idea buena también es iniciar la conversación hablando de algo intrascendente, ¿cierto? A partir cómo ha estado su día, quizás si somos más amigos, bueno, cómo está su familia, cómo están los niños, ¿cierto? Eh, Comenzar con algo que sea liviano, que sea de la cotidianidad, que sea quizá más de la persona misma, ¿cierto? Antes de entrar de lleno a lo que nos convoca, que es hablar de ventas, hablar de negocios o qué sé yo. Hay que mantener contacto visual, ¿cierto? Claro, quizá en este contexto de pantalla sea un poco complejo mantener un contacto visual, pero la idea es que cuando nos encontremos con las personas podamos mirarnos a los ojos, podamos reconocernos, ¿cierto? También va a ser importante que vayamos al grano. Recordemos, como veíamos dentro de las metodologías de ventas, tenemos ciertas metodologías que plantean que tenemos clientes con sobreinformación, ¿cierto? Que tienen poco tiempo, que van del trabajo a la casa, de la casa a la casa cansados a descansar y como que no quieren quizá entablar relaciones con un vendedor o vendedora. Entonces lo importante es que nosotros podamos ir al grano directamente. Cuando entremos, ¿cierto? Después de ya hablar cosas intrascendentes, cuando vayamos a lo que nos convoca, que vayamos al grano de lleno a ver lo que tenemos que ver. Tenemos que además explicar quiénes somos, qué hacemos, ¿cierto? Partir por el nombre, partir también como el negocio que yo tengo, ¿cierto? De hecho, anoche estaba pensando en este asunto de el registro mismo que tengo de las alumnas y alumnos. Me hubiera gustado que estuviera relacionado, ¿cierto? El nombre con el emprendimiento que tienen. Cosa de que vayan juntos, ¿cierto? Si yo me presento, bueno, yo eh, soy, soy Cristian, soy dueño de una tienda de plantas, ¿cierto? Vendo de esta forma, cosa que esté vinculado conmigo y que además haga que yo pueda creerme también el asunto. Soy un emprendedor, ¿cierto? Soy un emprendedor, eh, no estoy, digamos, haciendo nada, soy dueño de mi propio negocio. Tenemos además que considerar que es muy importante que no aburramos al cliente con los detalles, vamos, ¿cierto?, al grano, con las cosas precisas, no lo vamos a abordar con sobreinformación, vamos con la información concisa, precisa para tener al cliente, ¿cierto?, interesado. Y además tenemos que ofrecerle al cliente una razón de peso, ¿cierto? Tenemos que darle suficientes argumentos para que él o ella pueda tomar una decisión de compra, ¿cierto?, con todos los argumentos. Bueno, tenemos que averiguar las necesidades del cliente durante la entrevista de ventas, ¿cierto? Por eso es muy importante que mantengamos una escucha activa y que hagamos las preguntas precisas para obtener la mayor cantidad de información posible. Tenemos que saber quiénes son, qué hacen, cuáles son sus necesidades, qué es lo que tienen, por qué compran, cuándo compran, cómo compran, cuánto dinero tiene el cliente, ¿cierto? Esto va vinculado con el poder adquisitivo que pueda tener y por lo tanto, si es que va a poder acceder o no a los precios que yo tengo, ¿cierto? ¿Quién toma la decisión de compra? Si es que estamos tratando con otra empresa, quizá el encargado o con quien nos vamos a comunicar no sea quien tome la decisión de compra, sino simplemente va a comunicar dentro de la empresa la comunicación que nosotros le entregamos, entonces vamos a tener como eh, un canal un poco más dificultoso, ¿cierto? Tenemos que saber cuáles son las preferencias personales del cliente o clienta, cuáles son las expectativas del cliente o clienta, ¿cierto? Con las expectativas nos van a ayudar a abordarlo de mejor manera, a ofrecerles, ¿cierto?, los productos o servicios más acordes o alineados a sus necesidades o expectativas, ¿cierto? Tenemos que saber qué es lo que piensan de nosotros y qué es lo que piensan de la competencia. En este ámbito está todo el servicio de postventa, ¿cierto? Se pueden levantar encuestas de satisfacción de cliente, entre otras cosas, ¿sí? Algunos consejos
Recordar que los primeros 30 segundos son clave para causar una buena impresión. Por eso el asunto de la buena presentación, ¿cierto? Sonreír, demostrar relajación, mantener la mirada, ofrecer la mano en forma de saludo cercano, ¿cierto? Ya conversamos de esto. Presentarse, nombre, empresa, cargo, eh, experiencia, qué sé yo. Cuida tus modales, evita movimientos bruscos que puedan sobresaltar al cliente, ¿cierto? Porque inconscientemente incluso puede generar que se siente intranquilo, ¿sí? Y cuando nos reunamos por primera vez con un cliente, tenemos que tratar de conectar emocionalmente con el cliente, hacer preguntas interesantes e importantes que nos sirvan, ¿cierto?, para recopilar la mayor cantidad de información posible y la información precisa que necesitamos. Tenemos que fijar la agenda de la reunión y ser puntuales. Es muy importante la puntualidad en este punto. Recordemos, como les decía, que tenemos metodologías de venta que asumen que el cliente tiene muy poco tiempo. Entonces, si lo vamos a fijar en una reunión o lo vamos a citar en alguna parte y vamos a llegar tarde, estamos jugando con el tiempo del cliente. No podemos hacer eso. Tenemos que vender la visión del futuro, ¿cierto? Así que estoy con mi visión de en verdad transformar esta economía a una economía circular, una economía verde, sustentable, que se preocupe de el futuro, de que en verdad lleguemos con agua al 2050 para que los niños que están naciendo ahora puedan vivir una vida de buena forma, ¿cierto? Tenemos que vender entonces nuestra visión también de nuestro futuro y cómo estamos apoyando a que este futuro de alguna forma eh, llegue a ser, ¿cierto? Llegue a cumplirse. Tenemos que cumplir también con lo que prometemos y procurar no prometer cosas que no podemos cumplir, ¿cierto? Averiguar todo lo que podamos sobre el cliente. En este sentido van a ser muy importantes las preguntas que hagamos. Escuchar y dejar que el cliente hable, ¿cierto? Tratar de interrumpir lo menos posible, cosa de no cortarle el hilo y permitir que nos entregue toda la información que nos quiera entregar y luego de entonces vamos a profundizar en ciertos puntos. Podemos también adelantarnos a las objeciones. En este sentido, nos puede servir también, como decíamos anteriormente, el conocer las expectativas que tenga nuestro cliente o clienta. Nunca tenemos que criticar a nuestro competidor. Eh, Claro, no podemos criticar al competidor, que la idea es que quizás podemos hacernos resaltar a nosotros mismos o resaltar los beneficios de nuestro producto o servicio, pero no en desmedro del otro, ¿cierto? Muestra al cliente cómo puede satisfacer sus necesidades, ¿cierto? Resaltando, como decíamos, nuestros beneficios o los beneficios de nuestro producto o servicio. Tenemos que intentar cerrar la venta en la reunión o al menos avanzar en el proceso de venta, ¿cierto? Si nos vamos a reunir con el cliente, que sea con un fin, que tenga un objetivo. Si es que el objetivo al tiro es cerrar la venta, bueno, que sea ese objetivo y que ojalá lleguemos a ese objetivo o nos acerquemos de alguna manera. Y finalmente tenemos que analizar los resultados de las reuniones con los clientes, ¿cierto? Quizás tenemos que todas las reuniones nuestro objetivo es cerrar la venta y en verdad solo la mitad pudimos cerrar la venta y la otra mitad eh, quedaron algunos ahí, quedaron otros que se fueron. Vamos a tener que analizar los resultados, evaluar cómo estamos trabajando, ¿cierto? En esta entrevista de ventas, que también pues, se pueden hacer online. Errores a evitar durante la entrevista de ventas. No tenemos que intentar hacernos amigos del cliente, ¿sí? Es una personalización, ¿cierto?, la que vamos a entregar dentro de nuestro servicio al cliente, pero esto no conlleva necesariamente a hacernos amigos de nuestro cliente o clienta. Tampoco tenemos que empezar a vender demasiado pronto. Recordemos que es importante conectar, ¿cierto?, emocionalmente, reconocer al otro, entender sus necesidades y de a poco entonces ir al grano de, bueno, esto es lo que yo tengo, te puedo ofrecer esto, tengo este otro servicio, quizá te acomoda más este, ¿cierto? Debemos evitar también excitarnos demasiado. Si nos exaltamos, quizá puede ser que no le generemos confianza a nuestro cliente o clienta. Tenemos que tratar de no utilizar un lenguaje no verbal agresivo, ¿cierto? Como decíamos, puede generar una intranquilidad inconsciente en nuestro receptor, por lo tanto es importante que nuestro lenguaje no verbal, nuestro comportamiento no verbal, sea calmo y amigable con nuestro receptor y evitar hacer preguntas, ¿cierto? Al principio, dejar que el cliente primero cuente su historia, que nos cuente por qué llegó aquí, qué es lo que espera, ¿cierto? Entre otras cosas. Y luego hacemos las preguntas más específicas.
Bueno, dentro de la actitud del vendedor en la entrevista de venta es importante que mantengamos una forma natural, que nos mostremos con entusiasmo y confiados de nosotros mismos, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Dentro de la presentación de nuestro producto o servicio, tenemos que tener otras consideraciones. No tenemos que ofrecer ningún material escrito al cliente antes de hacer la presentación, ¿cierto? Cuando de repente llegamos, nos pasan un folleto y uno agarra el folleto y lo primero que hace es abrirlo y comienza a leerlo y perdemos la atención de quién está ahí, quién nos va a hablar, ¿cierto? Entonces vamos a evitar esto de entregar folletos o entregar cositas antes de hablar. Eso lo podemos dejar para el final. Así como, bueno, información complementaria, te puede llevar este folleto, o si quieres contactarme, llévate mi tarjeta, pero al final, después de la conversación, ¿cierto? Al principio nos vamos a enfocar en la conversación, para que la atención del receptor, del cliente o cliente, esté sobre nosotros. Si se produce una interrupción durante la presentación, vamos a hacer un breve resumen de lo que tratamos, ¿cierto? De lo que se perdió o de la interrupción que hubo y retomamos, ¿cierto? No sé si se acuerdan, en una clase pasó que tuve que volver porque no habíamos grabado. Volví, hice un pequeño resumen de lo que habíamos pasado y continué donde habíamos quedado, ¿cierto? No interponerse entre el cliente y el producto. En la medida de lo posible, deja que el producto se explique a sí mismo. Nosotros vamos a presentar los beneficios, ¿cierto? Como había una metodología que involucraba que la meta era que el cliente pudiera por sí mismo y con sus propias palabras reconocer cuáles son los beneficios que nuestro producto o servicio le va a ofrecer, ¿cierto? Podemos tratar de buscar eso. Tenemos que adaptar además nuestra terminología de la presentación a la que utiliza el cliente. No utilizar tecnicismos, salvo que el cliente sea un entendido en el tema, ¿cierto? Si es que estamos vendiendo autos y le vamos a explicar a una persona que no conoce de autos, ¿cierto? Lo que pasa con los pistones y las bujías y qué sé yo. La idea es que bajemos la información de la manera más sencilla posible a nuestros clientes y obviamente tenemos que saber, para eso tenemos que saber cuál es el conocimiento previo de nuestro cliente o clienta, conforme a el producto o servicio que estamos ofreciendo. Tenemos que utilizar un lenguaje descriptivo, ser breves y hacer una pausa cada cierto tiempo, ¿cierto? Es importante el tema de las pausas porque, como se ha conversado ampliamente, la atención de uno no dura constantemente, no dura más allá de 45 minutos, ¿cierto? Por eso es necesario tener recreos, tener ciertas pausas, eh, que podamos distender un rato y después de nuevo volvemos y nos volvemos a concentrar. Algunos argumentos de ventas, como hemos dicho reiteradamente durante este curso, nosotros vendemos beneficios o soluciones, no las características técnicas de nuestro producto, nosotros vendemos los beneficios, nos vamos a enfocar en los beneficios, ¿cierto? Nos centramos en lo importante, no nos vamos a llenar de sobreinformación ni de miles de números y miles de papeles, ¿cierto? Nos vamos a centrar en el mensaje preciso, conciso, lo más importante que queremos transmitir. Además, tenemos que hacer que nuestro argumento sea sencillo, simple, de manera que sea recordable. En este sentido, también considerar la emocionalidad de nuestro mensaje, ¿cierto? Los buenos argumentos se aceptan de forma intuitiva, no es necesario explicarlos, ¿cierto? Tenemos que tratar de tener buenos argumentos en este ámbito, como decíamos, que sean sencillos, que sean emocionales. Los buenos argumentos de forma explícita o implícita van en contra de algo, de alguien. Atacan al oponente o competidor en aquello que es fundamental y se apoyan en valores socialmente aceptados. Bueno, con el penúltimo punto creo que puedo discrepar un poco en el sentido de que atacan al oponente o competidor en aquello que es fundamental. Pero el asunto finalmente con los buenos argumentos es que sean sencillos, que sean recordables, que los pueda aceptar nuestro cliente o clienta de buena forma. El último punto yo creo que sí es importante el hecho de que sean valores socialmente aceptados, ¿cierto? Y bueno, eso entonces sería lo que es todo lo de comunicación en, en esta cuarta unidad y última del curso de ventas. Voy a hacerle llegar este material el día de hoy, que contiene tanto la unidad 3 como la unidad 4 que acabamos de ver. La idea es que dentro de los próximos días puedan entonces
concluir con las actividades y evaluaciones de la unidad 1 y 2. La próxima semana, idealmente avanzar con la tercera. Esto yo lo digo así como en idealmente. Recordemos que el curso es asincrónico. Ustedes tienen hasta el 28 de mayo para concluir con todas las actividades y evaluaciones, ¿cierto? No tienen ningún límite por unidades. El asunto es que hay que ir revisándolas y como nos quedan clases disponibles, nos queda la clase del jueves y nos quedan 2 clases la próxima semana, estas 3 clases las vamos a utilizar solamente para resolver dudas, ¿ok? Entonces, porque ya terminamos con la materia, con la clase de hoy. Entonces, cualquier duda que tengan de las actividades o evaluaciones, la pueden plantear durante la próxima clase o las clases de la próxima semana, si es que lo necesitan, ¿sí? Y eso pues, estamos listos por hoy. Si quieren comentar algo, si tienen alguna duda que plantear, si no, para ir cerrando, y nos veríamos el día jueves aquellas que tengan ciertas dudas. Hasta el momento se ve todo bien. Yo también no tengo ningún problema, está claro, digamos, todo. Perfecto. Qué bueno. Bueno, entonces, bueno, les dejo esta tarea, si es que tienen tiempo, ojalá al menos unidad 1 y 2 que la puedan concluir dentro de esta semana. Si es que avanzan, obviamente, maravilloso. Si no, no importa, cada una a su ritmo, cada uno a su ritmo, ¿sí? Y bueno, el día jueves entonces, desde las 9, cualquier consulta, duda, yo me voy a conectar de todas formas, así que ahí nos estamos viendo cualquier cosa, bueno, Bueno, profe, voy a anotar cualquier Sí, duda. Cristian. perfecto. Gracias, profe. Listo, muchas Gracias. gracias. Que estén muy bien. Que pasen Que buen estén día. muy bien. Hasta luego. Gracias, que tengan buen día. Buen día a todas. Chao. Chao. Gracias, profe. Gracias.